you so much. Thank you, Hannah. Thank you. Dale fuerte el aplauso a Dios. Fuerte el aplauso, el aplauso. Sabes, siempre decir a Dios es difícil, especialmente cuando trabajas. Pero, sabes, una de las cosas que nos enseña, quizás algunos de ustedes ni tan siquiera conocían a Hannah. Quizás algunos de ustedes la conocían, pero sabes, todos los domingos hay gente sirviendo detrás de cámaras, detrás de que no los vemos, pero que están fielmente domingo tras domingo haciendo esto posible. Quiero que le dé fuerte aplauso a nuestros hermanos que están allá, Jackie en la parte de atrás, en cámaras. Hay gente sirviendo acá atrás, hay gente con niños. Y sabes, nosotros podemos celebrar y disfrutar esto acá, pero hay un número de personas sirviendo que hacen que esto sea posible. Así que si tú dices, yo estás sintiendo eso, decir, ok, he sido parte, disfrutado, pero ahora creo que el Señor me está llamando a poder ser parte también de este equipo. Conéctate con nosotros. ¿Cuántos estamos listos para estudiar la palabra del Señor? ¿Estamos listos? Sabes, seguimos en esta serie Dirección Divina, y esta es nuestra tercera semana. Tenemos una semana más para poder estar en esta serie que nos ha hablado grandemente. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Alguien nos visita por primera vez acá? Primera vez, levanta la mano si nos visita por primera vez. Qué bueno que están acá, qué alegría que podamos estar acá, están acá con nosotros. Acá nos visita por primera vez, gracias por estar acá. Ahí tienen una tarjetita al final, enfrente, si la pueden llenar. Queremos darles un regalito al final y queremos conocerlos. Así que si la pueden llenar, al final queremos darle un regalito ahí y seguirlos conociendo. Así que, sabes, antes de que entremos a la palabra, si llevas tiempo en la iglesia o has estado en la iglesia, quizás vas a estar familiarizado con el personaje del cual vamos a hablar hoy. Y si no, quiero contarte un poco de su historia para que puedas conocer quién es, ¿no? El personaje que vamos a hablar es el apóstol Pablo. Él es el autor de muchas de las cartas del Nuevo Testamento, como Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Se le atribuyen aún alrededor de 13 cartas. Algunos dicen que 14, incluyendo Hechos. Algunos otros dicen fue el autor de estas cartas que fueron esparcidas a diferentes iglesias. Y Pablo fue llamado por Dios después de su conversión para llevar el mensaje de salvación a los gentiles, a los que no eran judíos. Así que para cumplir este llamado, Pablo realizó diferentes viajes misioneros a través de lo que se conocía en ese tiempo, a través del Imperio Romano. Para ser exacto, dirigió 3 viajes misioneros a través de este imperio, y le tomó un alrededor de, eran como 10,000 millas de recorrer todos estos lugares. Lo recorrió caminando, lo recorrió en camello, lo recorrió en barco, en burro. Me refiero al animal, no lo recorrió por esto. Y el primer viaje misionero de Pablo le tomó alrededor de 2 años para hacerlo. El segundo 3 años. Y tienes una imagen ahí de más o menos toda la distancia que él le tocó recorrer por estos. Y el tercer viaje fue 4 años. Y en su tercer y último viaje misionero, Pablo se enfrenta a una decisión crucial. Pablo se enfrenta a tomar una dirección divina. Y a pesar de las advertencias del Espíritu Santo sobre el peligro que le esperaba, a pesar de los consejos de sus amigos y sus compañeros, Pablo, después de que termina todo este viaje, en su tercer viaje que tenía 9 o 10 años haciendo, decide regresar a Jerusalén. Decide regresar. Pero hay algo que marca este tiempo para él regresar, que era que este regreso a casa o regreso al pueblo de Jerusalén nunca más volvería de vuelta a emprender otro viaje misionero.
Algunos se le conocen como estos últimos capítulos que vamos a leer, del capítulo 20 al 23, como los últimos días o el último tiempo de Pablo. Pablo está en Mileto, a punto, si lo pueden tener ahí. Pablo está en Mileto, una de las ciudades de ahí. Está a punto de regresar de nuevo a Jerusalén y decide llamar a todos sus líderes, ya que Pablo había recorrido iglesias, había plantado iglesias, había muchos que se habían convertido por el evangelio de Pablo. Así que decide regresar a Jerusalén, pero estando en Mileto, una ciudad cercana a Éfeso, decide llamar a todos sus líderes, a los líderes que él había levantado y a los ancianos, y los decide llamar por última vez. Y en ese momento le comparte las palabras profundas que hoy creo que nos van a desafiar. Así que si estamos listos, quiero que abra tu Biblia y descubramos juntos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 23. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 23. Si lo tienes, puedes decir I got it. Puedes ponerte de pie para leer la palabra del Señor. Hechos 20, 22, 23. Dice: ahora tengo en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Luego Pablo les da una serie de consejos. Si tú sigues leyendo ahí, Pablo les da una serie de consejos, les advierte sobre algunas cosas que vendrán. Y en el versículo 36, más adelante, dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que les dijo, que no verían más su rostro. Y le acompañamos al barco. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra nos habla, Señor, nos desafía, Padre. Nos reta, Señor, a vivir una vida para ti, Señor. Te pido que tu palabra hable hoy, Señor, a los corazones de tu iglesia, Padre. Que yo, Señor, solamente hable, Padre, al intelecto, pero tú hablas a los corazones, Señor. Te pido eso, Padre, que no le quitemos ni le agreguemos, Señor, a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Puedes sentarte, iglesia. Ahora esta escena sucedió porque ellos sabían que si Pablo regresaba a Jerusalén, ya nunca más volverían a verlo. Así que el llanto, la tristeza, el colgarse en el cuello, decirle, sucede porque sabían que Pablo estaba en sus últimos tiempos. Pablo estaba en sus últimos días. Así que por eso sucede esto. Me imagino que hubo, en cierta buena manera, decirle: Pablo, ¿por qué no te quedas? Pablo, ya estás viejito, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Me imagino que hubo esto. ¿Sabes? La semana pasada hablé que una de las preguntas que está encima cuando hay encuestas es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero abajo de esa pregunta está: ¿cómo discernir la voz de Dios en qué es lo que tengo que hacer? Te hago una pregunta, iglesia. Cuando tomamos decisiones, ¿las tomamos por obediencia o por conveniencia? Cuando nos toca tomar decisiones, ¿por qué? ¿Con qué intenciones tomamos nuestras decisiones? Elizabeth Elliot dijo: la obediencia de Dios no siempre significa seguridad personal, pero sí garantiza su presencia en medio de la prueba. Ahora imagínate estar en el equipo de Pablo, que seas un Lucas que estaba escribiendo, y de repente Pablo le dice: ok, amigos, nos vamos a Jerusalén. Y todos, me imagino que todos, ¿cómo? ¿Qué pasó? Si ahí
no se supone que ahí es como que nos quieren matar o nos quieren apedrear o nos quieren hacer todo esto. Me imagino a Lucas diciendo: no, ¿y por qué me puse a escribir este libro? Ahora, ¿cómo lo voy a dejar a la mitad? Así que imagínate estar en ese equipo. La realidad de esta iglesia es que somos el fruto de nuestras decisiones. Siempre hay dos opciones en nuestra vida. Y este es mi primer punto. La opción de que tomemos decisiones por obediencia y no por conveniencia. Alguien dijo que un líder es una persona con una brújula en la mente y un imán en su corazón. Un líder con una brújula en la mente tiene la claridad y el propósito de saber hacia dónde se dirige. Un líder con una brújula sabe cuál es el camino y cuál es la dirección que tiene que seguir. ¿Cuál es la decisión a pesar de que haya problemas o dificultades? Ese líder sabe hacia dónde va y hacia dónde se dirige. Ese era Pablo. Él sabía que Dios lo había llamado a regresar a Jerusalén, y a pesar de que había cosas que le decían que que iba a sufrir, él tenía una dirección hacia dónde iba. Por eso le dicen en Hechos 21:13, le dice: ¿por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto a no solo ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Pablo sabía a dónde iba, tenía una brújula hacia dónde iba, pero vemos que también tenía un imán. Porque en Hechos 21:14 dice: como no se dejaba convencer Pablo, decidimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto acabamos los preparativos y subimos con él a Jerusalén. Pablo tenía una brújula hacia dónde iba, pero tenía un corazón y un imán para que la gente caminara con él. Mi pregunta es esta: ¿será que Pablo ignoraba los consejos de los demás? ¿Será que Pablo ignoraba los consejos? ¿Será que Pablo no leyó Proverbios? La realidad es esta, iglesia, que tomamos decisiones por obediencia y no por conveniencia. Finalmente deciden ir a Jerusalén junto con los demás. Y en el versículo 17 al 19 del capítulo 21 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. O sea, los que creían en el Señor, no todo el pueblo, sino que los que estaban, sus compañeros, sus hermanos. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Santiago. Todos los líderes religiosos estaban presentes. Después de saludarlo, Pablo relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los no judíos por medio del ministerio. Me encanta, porque una cosa tenemos que saber, iglesia, que nunca olvidemos que nuestras victorias no son el resultado de nuestras habilidades, sino su poder de Dios obrando en nosotros. Pablo sabía que todo lo que había logrado no era por sus dones, por su talento, por su conocimiento, por lo que podía hacer, sino que reconocía que todo lo que había hecho era por el poder del Espíritu Santo en su vida. Y eso nos enseña una cosa que tenemos que saber: que no hay nada que nosotros logremos que no sea por la provisión de Dios en nuestras vidas. No hay nada que podamos lograr, no hay nada que podamos hacer si no es por Dios, por la gracia, por la misericordia de Dios. Cada mañana que nos levantemos, cada mañana que respiramos, es un recibir de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces no hay nada que hagamos nosotros si no es por su gracia en nuestras vidas. Pablo sabía eso. Cuando Pablo comienza a decir, no les cuenta: esto es lo que hice, esto es lo que hice, esto es lo que planté. Le dice: no, esto es. Así que cuando Pablo llega e se enciende todo esto y intentan aprenderlo. ¿Por qué es que había tanto odio de los judíos en Jerusalén para Pablo? Esta era la razón. Por la misma razón que crucificaron a Jesús. Por la misma razón
que tenían celos de Jesús. Pero no solamente eso, sino porque en ese tiempo los fariseos decían que tenías que seguir 613 leyes para recibir la gracia de Dios. Y Pablo les dice: ¿saben qué? Eso se acabó, es por gracia. En Efesios 2:8 le dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Así que por eso los religiosos, los que estaban en Jerusalén, no querían a Pablo, lo querían matar. Cuando se dieron cuenta que él estaba en Jerusalén, alborotaron algo para tratar de apedrearlo, para tratar de golpearlo, para tratar de matarlo. ¿Por qué? Porque él les estaba diciendo: no es por las obras, sino por la gracia de Dios. Jesucristo murió. El sacrificio de Jesús es suficiente para nuestras vidas. Muchos veían a Pablo como un traidor. Escuché a alguien decir que cuando le preguntas hoy a los judíos de este tiempo, o a algunos de los judíos ortodoxos de este tiempo, ellos dicen: nosotros no tenemos ningún problema con Jesús. Él fue un buen maestro, un buen profeta. Tenemos un problema con Pablo, porque Pablo es como ese soldado que se infiltró para ellos, que se infiltra, conoce de lo que ellos, y después se vuelve contra ellos. Así que para ellos había este odio contra Pablo. Por eso en el versículo 21, en capítulo 21, 27 dice: cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano gritando: israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestras leyes, y este lugar además ha metido a unos hombres que no son judíos en el templo y ha profanado el lugar santo. Versículo 29, porque antes habían visto en la ciudad a Trófimo el Efesio en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Así que estaban buscando cualquier excusa para poder aprender a Pablo. Y déjame te explico esto rápidamente. Si hay una foto ahí del templo, lo que ellos estaban acusando a Pablo era de que había metido a un no judío dentro del templo, que era prohibido para alguien que no fuera judío entrar dentro del templo. Si puedas darte cuenta, esto era como el lugar permitido para que los gentiles o los que no eran judíos podían estar fuera del templo, pero no podían pasar cerca, ni tan siquiera estar a 3 metros cerca del templo. Así que lo que estaban acusando era de que Pablo había metido a un no judío dentro del templo, y por eso querían matarlo. El historiador Flavio Josefo dice que había rótulos alrededor del templo que decían: ningún extranjero debe pasar dentro del recinto del templo, quien lo haga será responsable de su propia muerte. Así que toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras. Inmediatamente cerraron las puertas. Interesante, porque los judíos estaban más apasionados con el templo que con Dios. La obsesión de los judíos con el templo era una obsesión más fuerte que una relación con Dios. Por eso no aceptaron a Jesús. Así que versículo 21 dice: estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó a algunos centuriones en sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. Es como cuando estás haciendo algo malo, ¿no? Y de repente te llega cuando estás pegando a tu hermanito más pequeño y de repente llega tu mamá. A nadie le pasó. Creo que sí. Cuando estás haciendo algo malo y de repente llega alguien y así les pasa a ellos. El comandante llegan y dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso y lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Y luego le preguntó:
quién era y qué había hecho. Y nota algo, iglesia, que de ese momento las cadenas de Pablo nunca más se le vuelven a salir. Desde ese momento Pablo es arrestado, es llevado a Roma, estará en un tiempo arrestado, después arresto domiciliario, después es decapitado. Y una cosa interesante, que Pablo está en el mismo lugar que 25 años atrás Jesús había sido arrestado. Pablo está en el mismo lugar donde Jesús fue golpeado. Pablo está en el mismo lugar. Y hay algo interesante, porque las mismas voces siguen resonando diciendo que muera, que muera, que muera. Ahora, todo esto era una introducción. Y solo tengo 9 minutos. Pero si te puedes llevar esto que te voy a decir, y si eso es todo lo que te puedes llevar hoy, valió la pena. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en la cárcel, Pablo le preguntó al comandante: ¿me permite decir algo? Después de que es golpeado, después de que lo golpean, después de que lo quieren matar, al punto de que cierran las puertas del templo para matarlo, para golpearlo. Dice que lo llevaron literalmente arrastrado a Pablo por los golpes que tenía. Y le pregunta al comandante: ¿me permite decir algo? Y cuando yo leía esto, cuando estaba leyendo esto, dije: ok, Pablo se va a defender. Pablo es intelecto, tiene mucho con qué defenderse, tiene cosas que decir, así que Pablo se va a defender. Y esto me llega al siguiente punto, que no es lo que yo he hecho, sino lo que Dios ha hecho a través de mí. Versículo 40 dice, del capítulo 21 dice: con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, dijo en hebreo estas cosas: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Me imagino que cuando Pablo estaba frente a miles y levantó la mano y dice que todo hubo silencio, así como está ahorita. Nadie hablando, todos gritando. Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Nos llega el último punto. No podemos callar, iglesia, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando él dice esta palabra, dice escuchen mi defensa, en el griego quiere decir apología, o sea, del término de defenderse. Así que cuando Pablo está a punto de defenderse, esto es lo que comienza a decir. Él comienza a decirle, y lo puedes seguir leyendo, puedes leerlo en tu Biblia, pero quiero parafraseártelo. Él comienza a decirles: yo soy judío, nacido en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí, en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel, un gran maestro que me enseñó a obedecer la ley con la misma pasión y lealtad con la que ustedes la cumplen. Antes yo buscaba por todas partes a los seguidores de Jesús para matarlos. Los odiaba. A muchos los atrapé y a otros los metí en la cárcel. Pero un día, mientras iba a Damasco para continuar con esta misión, alrededor del mediodía, de repente una luz brillante me rodeó y todo a mi alrededor
se iluminó. Recuerda, la gente escuchaba con silencio el testimonio de Pablo. Pablo continúa diciendo: caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces le dije: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo: levántate. ¿Sabes? No le dio un plan de 5 o 10 años, sino que le dice: levántate y dirígete a este lugar. Allí estaba un hombre llamado Ananías que amaba a Dios y obedecía la ley de Moisés como ustedes y como yo. Era respetado por todos, y cuando vino a verme me dijo: Saulo, recupera la vista. En ese momento recobré la vista y pude ver a Ananías, y él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús el justo y que escuches su voz, porque tú serás su testigo en todo el mundo, incluso los gentiles, de lo que has visto y oído. Así que no esperes más, levántate, bautízate y pídele al Señor que perdone tus pecados. La gente escuchando. Y Pablo diciendo: si todo lo que viví, todos los apedreamientos, todos los golpes, todos los latigazos, todas las cosas que viví son para este momento, valió la pena. Porque puedo hablar no de lo que yo hice, sino de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y puede que digas: claro, pero eso es Pablo. Pablo escribió cartas. Pablo, pastor, yo no soy Pablo. Por eso quiero invitar a Oscar. Oscar, gran amigo. Oscar, ¿quién eras antes de Jesús? En un minuto. Bueno, cuando Adrián me habla para decirme qué va a pasar enfrente, lo primero que pensé es qué voy a decir, y lo siguiente que se me vino a la mente es qué dice la Biblia, y me lleva a Efesios 2, y es muy claro. Pablo precisamente: yo estaba muerto en mi pecado, muerto en mis delitos, espiritualmente seco, muerto, y por la gracia y misericordia de Jesús, de su sacrificio, hoy tengo vida. Tengo vida y tengo un camino fijo. Y en verdad que le pedí a Dios las palabras, y me llevó a lo que dice el rey Salomón en su proverbio, que hierro afila a otro hierro. Y los invito a que se unan a un small group, a una clase de hombres que en verdad que con otros hombres, y siendo sincero, me están afilando. Duele, pero me están afilando estos gran hombres, y le doy gracias a mis padres que los amo, a mi esposa, a mis suegros y a toda esta comunidad. ¿Verdad que muchas gracias? Oscar, ¿quién eres hoy en Jesús? ¿Quiénes tienen la seguridad hoy que eres en Jesús? Hoy tengo vida y tengo un propósito, y estoy vivo. O sea, en verdad que es hermoso hoy, es hermoso, y es todo lo que puedo decir, ¿verdad? Gracias, Oscar. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos callar lo que Dios ha hecho en tu vida. No puedes callar lo que Dios ha hecho en tu vida. Iglesia, escúchame, ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Si queremos que esta comunidad
conozca de Dios, si queremos que esta comunidad sea transformada con el evangelio, iglesia, no lo vamos a hacer dentro de estas 4 paredes con estas pantallas lindas y hermosas y un worship team excelente. Si queremos que esta comunidad sea impactada por el evangelio, tenemos que compartir: esto era, esto me pasó y ahora soy así porque Cristo vive en mí. No puedes callar lo que Dios está haciendo en tu vida, Ricardo. A pesar que parezca difícil, no puedes callar lo que Dios ha hecho en tu vida, Rafael. No puedes callar lo que Dios ha hecho en tu vida, Mateo. Y quiero hacer algo. Vamos a cantar una canción. Y si tú necesitas pasar al frente, puedes hacerlo. Y quiero que pasemos al frente. Vamos a orar todos juntos como iglesia. Ayúdame a orar juntos. Quiero que me ayudes a orar. El Señor ha puesto en mi corazón que necesitamos ser una iglesia de oración. Jesús dijo: mi casa será casa de oración. Y mientras cantamos esta canción, si tú sientes orar por el que tienes a tu lado, muy respetuosamente hazlo.